Hoy este proyecto va a quedar en manos del Congreso y cada parlamentario tendrá que decidir qué va a hacer, si va a estar del lado del empleo o del estancamiento. Las fórmulas que se han llevado adelante hasta ahora han generado más desempleo. Los parlamentarios tendrán que decidir si van a estar con las familias o con un eslogan. Eslogan hay muchos. Todos dicen, Chile tiene que crecer, Chile tiene que desarrollarse. La pregunta es, ¿cómo se hace? Haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora, que claramente no nos ha llevado a ese resultado. Y cuando uno le consulta a alguien que dice estar oponiéndose incluso a la idea de legislar, dice, no, hay distintas fórmulas, pero curiosamente no menciona ninguna. Lo que se viene entonces, ahora, es una batalla que podríamos calificar de existencial, de supervivencia para el actual gobierno. El Ejecutivo presentó el proyecto de forma oportuna, incluso debería haber sido días antes, porque no tiene ninguna razón para esperar. Es su programa de gobierno y los presidentes se debilitan con el correr del tiempo, por lo tanto, mientras antes mejor. José Antonio Kast enfrenta esta batalla con una caída en su aprobación. En la última encuesta CADEM está en un 40% de aprobación contra un 53% de desaprobación. Sin embargo, y aquí tiene que poner atención la oposición, en esa misma encuesta CADEM se arroja que un 49% está de acuerdo con el proyecto de ley de reconstrucción y un 46% en desacuerdo. Las fuerzas están casi empatadas, pero con ventaja para la aprobación. La disputa está entonces con un resultado incierto en cuanto al apoyo ciudadano, pero al mismo tiempo hay que observar que la rebaja del impuesto a las empresas tiene un apoyo de solo el 40% y que por lo tanto ha penetrado en la opinión pública el argumento de la oposición de que esa es una rebaja a los impuestos de los superricos. En la encuesta de Cifra, un 54% está a favor de que el Congreso apruebe el proyecto. Le reitero la cifra, 54% a favor y un 40% en contra. Y un 6% no sabe o no responde. Aquí la mayoría es mucho más importante. Y también en esa encuesta de Cifra se establece que un 49% está de acuerdo con el proyecto en términos generales y un 43% en desacuerdo. Y un 8% no sabe o no responde. Semana decisiva en Valparaíso. Tras días de ministros desplegados de Arica a Magallanes, el gobierno de José Antonio Kast juega su carta más decisiva. La mega reforma de reconstrucción entra al Congreso. ¿Qué es lo que está en juego? Te lo contamos en 24 horas vertical. No es solo una ley de emergencia por los incendios. El corazón del proyecto busca bajar el impuesto a las empresas del 27 al 23%. La tesis del Ejecutivo es clara. Menos impuestos igual más inversión y más crecimiento. Pero ojo, en la oposición hay voces que dicen que esto no es así y eso ya encendió las alarmas. La batalla será voto a voto. Mientras el gobierno apuesta al crecimiento y reducir el déficit fiscal como motor, la oposición acusa un beneficio para los súper ricos y advierte un golpe a los municipios si se eliminan las contribuciones. El gobierno ya cedió en no tocar la gratuidad universitaria para mayores de 30 años, buscando pavimentar el camino legislativo. ¿Por qué es tan importante este trámite inicial? Porque el Congreso va a decidir si es que tramita el proyecto como un todo o si por el contrario lo divide en varios proyectos y trámites. Si el gobierno no logra alinear los votos, su promesa de poner en marcha la economía podría verse frustrada con iniciativas que no alcancen siquiera a nacer en alguna de estas comisiones. Se acabó la cuenta regresiva y comienza el debate concreto en una discusión que promete ser de alto voltaje. Te mantendremos informado en 24 horas vertical. ¿Se imaginan un país que se juega todo su futuro económico a una sola carta? Una apuesta de las gordas, de esas que te pueden lanzar al estrellato o hundirte en la miseria. Pues bien, hoy vamos a desgranar la reforma fiscal que tiene a todo Chile con el corazón en un puño. A ver, pongámonos en la piel de quien gobierna.
La gente te ha votado para que arregles la economía, pero la cosa está complicada, las cuentas no salen y el panorama mundial, pues digamos que no ayuda. ¿Qué haces? ¿Te aprietas el cinturón y rezas o te lanzas a la piscina con una medida radical? Esa es ni más ni menos la encrucijada a la que se enfrenta el nuevo gobierno de Chile. Vamos a situarnos bien. Estamos en marzo de 2026. Hay un gobierno nuevo en Chile, de derechas, y la gente en la calle pide dos cosas a gritos: seguridad y que el bolsillo no se vacíe. Pero el horno no está para bollos, ¿eh? Hay tensiones por todo el mundo, la economía global tiembla y el propio Banco Central chileno ya ha avisado de que la cosa va más despacio de lo que se esperaba. Y justo ahí, en medio de la tormenta, el gobierno suelta una bomba, una reforma fiscal que puede cambiarlo absolutamente todo. Vale, ¿cuál es el plan de hoy? Primero, vamos a ver en qué consiste este plan de reconstrucción. Después, escucharemos los argumentos de quienes defienden que es la única salida, la chispa que necesita la economía. Luego, claro, le daremos la vuelta a la tortilla para ver por qué otros advierten de un peligro de desigualdad. Y para terminar, la pregunta clave: ¿qué se está jugando Chile realmente en esta partida? Pues vamos al lío. El nombre oficial tiene tela: Proyecto de Reconstrucción Nacional. Pero si vamos al grano, el corazón de todo esto es una reforma de impuestos de las que hacen historia. Y esto, traducido al castellano, ¿qué significa? Pues en pocas palabras, una bajada de impuestos importante para las grandes empresas. Además, se crea un sistema para que sus dueños se descuenten de sus impuestos personales lo que ya pagó la empresa. También hay incentivos fiscales por contratar a gente con sueldos bajos, vía libre para las ganancias en bolsa sin pagar impuestos y básicamente una alfombra roja para que vuelva el dinero que está fuera. Un papete completito. Claro, a primera vista esto podría sonar un traje a medida para los más ricos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la lógica que hay detrás? Quienes defienden la reforma, como el Centro de Estudios Libertad y Desarrollo, dicen que esto es una medicina, quizás amarga, pero absolutamente necesaria para que la economía chilena despierte de su letargo. Y aquí está la madre del cordero de su argumento. La idea es sencilla: si la tarta no crece, es imposible repartir más trozos. Para ellos, el crecimiento económico es el motor que lo mueve todo. Si las empresas van bien y la economía crece, habrá dinero para mejores hospitales, colegios y pensiones. Su lema es: primero hagamos crecer la parta, después ya veremos el reparto. Y ojo a esta imagen. Parece una tabla periódica de química. ¿A que sí? Pues es la forma en que los defensores de la reforma ven el sistema de impuestos actual en Chile. Un laberinto caótico, lleno de reglas y excepciones. Sostienen que este lío desanima la inversión y vuelve locas a las empresas con la burocracia. Y aquí tienen otro de sus datos estrella. Como se ve en el gráfico, las empresas en Chile pagan, de media, más impuestos que en el resto de países desarrollados. Para los partidarios de la reforma, esta es la prueba del algodón. Chile está perdiendo competitividad. O se bajan los impuestos, dicen, o la inversión se irá a otro sitio. La lógica que proponen es como un efecto dominó. Bajas los impuestos a las empresas, con ese dinero extra, las empresas invierten más, contratan a más gente, eso hace que la economía crezca. Y aunque el porcentaje de impuestos sea menor, al aplicarse a una economía mucho más grande, al final el Estado recauda más dinero para todos. Sobre el papel suena de maravilla, ¿no? Pues ahora vamos a ver por qué a otros esto les suena a música celestial, pero de la que asusta. Porque claro, no todo el mundo se cree esta historia. Ahora vamos a escuchar a los escépticos. Para ellos, esto no es un plan de crecimiento, es una partida de póker con el futuro del país. Lo llaman un gambito fiscal y creen que el riesgo es sencillamente brutal. Esta cita lo dice todo. Los críticos advierten de que esta jugada no solo pone en jaque las cuentas del Estado, sino la propia paz social. Llegan a decir que es la reforma más injusta en décadas. Son palabras muy duras que nos dicen que aquí hay mucho más en juego que un simple debate entre economistas. Y ahora vamos a los números, que es donde la cosa se pone seria. Los críticos han hecho cuentas y el resultado es para echarse a temblar. La reforma dejaría un agujero en las arcas públicas de 4.400 millones de dólares cada año. Para que nos hagamos una idea, eso es más del 1% de todo lo que produce el país anualmente. Un boquete, vamos, que según ellos es imposible de tapar. Y la pregunta del millón es, si el Estado deja de ingresar esa millonada, ¿a dónde va ese dinero? La respuesta de los críticos es demoledora. Miren este gráfico. Casi todo el pastel, el 99% del beneficio, se lo llevaría el 1,5% más rico de Chile. Y si lo pasamos a dinero contante y sonante, las cifras marean. Para el 1% más rico, esto supone un ahorro medio de casi 9 millones de pesos al año. Pero agárrense, porque si nos vamos a la superélite, al 0,01% más rico, el ahorro se dispara hasta los casi 450 millones de pesos al año, por persona. Una auténtica barbaridad.
Resumiendo, los críticos dicen que esto no se basa en datos, sino en fe. Es creer a pies juntillas que los ricos con más dinero en el bolsillo van a usarlo para crear empleo, y no, por ejemplo, para comprarse un yate más grande. Y advierten que es un acto de fe que, de paso, se carga los esfuerzos recientes para que todo el mundo pague lo que le corresponde. Así que tenemos dos historias, dos relatos completamente opuestos. Por un lado, una promesa de crecimiento y prosperidad, por otro, una advertencia sobre desigualdad y riesgo fiscal. La pregunta es inevitable: ¿qué camino tomará Chile y qué es lo que de verdad está sobre la mesa? Pero esperen, que el agujero puede ser todavía mayor. Los críticos dicen que si sumamos el coste de la reforma al déficit que ya arrastra el país para llegar a 2030 con las cuentas saneadas, como quiere el gobierno, faltarían, atención, 14.000 millones de dólares, una cifra estratosférica. Y aquí llega el dato que según los críticos lo desmonta todo. Para tapar ese agujero de 14.000 millones solo con crecimiento, la economía de Chile tendría que crecer a un ritmo del 8% anual, durante varios años seguidos. Para que nos entendamos, eso es un crecimiento a lo China, algo que para ellos es simple y llanamente ciencia ficción. Al final, el futuro de Chile parece una película con dos finales posibles. El final feliz, la apuesta sale redonda, llueve la inversión, la economía despega y hay dinero para todo y para todos. El final de terror, la apuesta falla, el agujero en las cuentas públicas se hace gigante, el país se endeuda hasta las cejas y al final tocan recortes, tensión y conflicto social. ¿Cara o cruz? Y todo se reduce a esta pregunta: ¿es esta reforma la chispa que necesita la economía chilena para volver a brillar? ¿O es un salto al vacío sin red? No es solo una discusión de economistas en despachos, es una decisión que va a marcar la vida de millones de personas. La pregunta final es inevitable: ¿estamos ante una medicina amarga pero necesaria? ¿O ante una apuesta de altísimo riesgo basada más en la ideología que en la evidencia?